El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que de forma arrogante los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media, se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. Aunque Florencia fue el gran centro del Renacimiento en el siglo XV, otras ciudades como Urbino contribuyeron en el 480 en mayor o menor medida a definir, consolidar y extender las aportaciones del nuevo estilo. Urbino, ciudad del centro de Italia, alcanzó fama y esplendor gracias en buena medida al duque Federico de Montefeltro. A sus dotes militares y de gobierno, el duque unió una inquietud humanista que convirtió a Urbino en uno de los focos culturales más relevantes del Renacimiento, pues se rodeó en su corte de figuras como Alberti, Laurana, Paolo Uccello, Justo de Gante, Pedro Berruguete, Meloso da Forlì y el propio Piero della Francesca, que debió de asumir un papel de director o coordinador de todos ellos. Piero di Benedetto, conocido como Piero della Francesca, nació en Borgo San Sepolcro, entre Umbría y Toscana, entre los años 1415 y 1417 y falleció el 12 de octubre de 1492. Piero della Francesca pintó esta Madonna del Duque de Urbino al temple sobre tabla en 1472 para el altar de la capilla funeraria de Federico de Montefeltro, Duque de Urbino, en la iglesia franciscana de San Donato degli Osservanti. Actualmente la tabla se conserva en la Pinacoteca Brera de Milán, a donde llegó por las incautaciones napoleónicas. Es conocida también como Pala Montefeltro, en alusión a su comitente, o Pala de Brera, por custodiarse en esta pinacoteca. En italiano, con el nombre de Palla, se designa a un cuadro de altar. Esta pintura es una de las últimas obras de Piero della Francesca, poco antes de quedarse ciego. El tema representado en la pintura es una conversación sagrada, Sacra Conversazione en italiano, es decir, un grupo de santos parece conversar entre ellos y con el comitente de la pintura, representado con el mismo tamaño o canon que los santos, circunstancia que nos indica la dignidad y la valoración del hombre, rasgo del humanismo, aunque para respetar la jerarquía y diferenciar la condición sacra y terrenal, el duque se encuentra fervientemente arrodillado. La Virgen sedente, como trono de tradición bizantina, en actitud orante, ocupa el centro de la escena sobre un modesto estrado cubierto con una alfombra al estilo de las tejidas en Anatolia. Su rostro, ovalado como el huevo, está inspirado en el de la esposa del duque, Battista Sforza, fallecida en 1472. El rostro de la Virgen, óvalo perfecto, centra y resume el semicírculo de figuras celestiales, compendio de las cosas creadas y lugar de encuentro de éstas con su Creador. La Virgen tiene al niño Jesús dormido, desnudo sobre sus rodillas, en una inestable y forzada posición que rompe la verticalidad de la obra. Esta forzada posición del niño Jesús tiene una clara intención simbólica, pues se relaciona con los brazos orantes del duque, en paralelismo con su espada. El niño lleva un collar de coral rojo
que simboliza su pasión redentora. Encima de la cabeza de la Virgen pende de una cadena un huevo de avestruz, símbolo de la creación en la tradición oriental y emblema del espacio cerrado y perfecto en el Renacimiento. Alrededor de la Virgen, formando un semicírculo, hay 3 santos a cada lado. En el grupo de la derecha de la Madonna están San Juan Bautista, San Bernardino de Siena y San Jerónimo, y a su izquierda San Francisco de Asís, San Pedro Mártir y San Juan Evangelista. San Juan Bautista, patrono de Battista Sforza, esposa del duque de Urbino Federico de Montefeltro, tiene un aspecto curtido, con la piel oscura y barba poco cuidada, aunque no larga, en consonancia con la vida de penitencia y austeridad que llevaba en el desierto. Como todos los santos, San Juan Bautista va descalzo. Sin embargo, la poblada y negra melena, perfectamente simétrica, no da la apariencia de abandono y descuido. Su indumentaria es ambivalente, pues la pobre y grisácea túnica concuerda con su austeridad, mientras que el lujoso manto azul ribeteado le da un aspecto de opulencia. En cualquier caso, no viste la típica piel de camello. El Bautista porta en su mano izquierda una caña, sin duda aludiendo al pasaje evangélico de San Mateo. Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Con la derecha, el dedo índice del Bautista señala al niño Jesús, evocando la identificación que hizo del Mesías como el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta indicación del Bautista sirve además para advertir al espectador dónde se encuentra el centro al que dirigir las miradas, al niño Jesús, el Mesías redentor de la humanidad. San Bernardino de Siena, santo contemporáneo del duque, canonizado en 1450, transcurridos tan solo 6 años de su muerte, recoge su mirada devotamente y deja entrever su hábito franciscano. San Jerónimo está representado como era habitual en actitud de penitente, vestido con una paupérrima túnica raída, sujetada con un cíngulo, atada en su frente, golpeándose el pecho con una piedra portada en su mano derecha, mientras que extiende abierta la izquierda, dirigida hacia el niño, al que casi llega a tocar la cabeza, reforzando la indicación del Bautista. Al otro lado, San Francisco de Asís, vestido con el hábito de la orden que él mismo fundara, muestra en escorzo con su mano derecha una cruz de cristal, símbolo de pureza interior, al tiempo que abre su hábito a la altura del costado para mostrar sus estigmas. San Pedro de Verona o San Pedro Mártir, al igual que su correspondiente compositivo San Bernardino de Siena, dirige su mirada hacia abajo, en actitud recogida. Este santo monje dominico, protomártir de la Orden de Santo Domingo, aparece con la herida en la cabeza que le causó la muerte martirial. Su rostro pasa por ser un retrato del matemático Luca Pacioli, amigo de Piero de la Francesca. San Juan Evangelista está representado en su ancianidad, calvo, con larga barba y canoso. Fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural a una edad avanzada. Como San Bernardino y San Pedro Mártir, dirige la mirada hacia abajo. Luce túnica verde y manto rosado. En sus manos porta un libro de tapas azules que puede ser su Evangelio o incluso el Apocalipsis, escrito en su destierro en la isla de Patmos. Según algunas versiones, los santos que aparecen más ocultos en medio del grupo de 3
es decir, San Bernardino a nuestra izquierda y San Pedro Mártir a nuestra derecha, serían añadidos posteriores, realizados por el propio Piero della Francesca o por algún colaborador, como Pedro Berruguete, a quien se atribuye también una intervención directa en las manos del duque e incluso en su rostro y armadura. Junto a estos santos, detrás de la Virgen, a ambos lados, figuran dos ángeles luciendo ostentosas piedras preciosas, perlas y rubíes, símbolo de la pureza y del amor. El aspecto idealizado de estos cuatro ángeles contrasta con la apariencia realista de los santos, confiriéndoles la cualidad como de estar fuera del tiempo y del espacio material. Todos estos personajes, aun disponiendo un semicírculo adaptado a la forma absidal del fondo, tienen las cabezas a la misma altura, en una isocefalia muy característica de la plástica medieval, y cada una de ellas tiene como referencia una pilastra o un panel de mármol del fondo arquitectónico. El duque de Urbino, Federico de Montefeltro, está arrodillado en primer plano con su armadura y espada. En señal de respeto, ha dejado en el suelo el yelmo abollado por los combates y las manoplas, para así poder juntar las manos en actitud orante. Como es usual, el duque está representado de perfil, intentando ocultar las secuelas que en su rostro dejó un percance en un torneo que le dejó sin el ojo derecho y con un gran corte en la nariz. En su armadura plateada, con reflejos metálicos, se aprecia una ventana de medio punto. Las figuras están tratadas de forma rotunda, sobria y solemne, con corporeidad y volumen, de aspecto escultórico, a la usanza de Masaccio. Esta apariencia de plasticidad escultórica, de grave monumentalidad, contribuye a que los personajes ofrezcan una apariencia estática y algo fría, casi hierática y un tanto impersonal y carente de emoción, propicia para trasladar una sensación de heroica impasibilidad. La aportación de la pintura flamenca, probablemente tomada por Piero della Francesca de Roger van der Weyden, con quien debió de coincidir en Ferrara, se aprecia en el interés por los detalles de la armadura, de las piedras preciosas de los ángeles o del tratamiento del plegado de los ropajes. La disposición de las figuras acompaña a la arquitectura en la simetría que impera en la composición. Hay un claro eje central coincidente con la figura de la Virgen que marca dicha simetría, tan solo variada por la presencia del donante. La luz que procede de la izquierda de la composición es intensa, clara y diáfana, envuelve a las figuras y contribuye a darles sensación de volumen y de perspectiva y profundidad en su incidencia en la arquitectura. La técnica lumínica, muy del gusto del pintor, otorga cierto aspecto lechoso a buena parte del cuadro, lo que no impide que los colores sean vivos y brillantes, como el azul del manto de la Virgen o el más claro de San Juan Bautista, el rosáceo del Evangelista, la empuñadura de la espada, el trono de la Virgen o las vestiduras de los ángeles. La Sagrada Conversación se desarrolla en un espacio arquitectónico renacentista y clásico, inspirado muy probablemente en Alberti, con un ábside formado por paneles de pórfido de colores, pilastras de orden corintio, entablamento y la bóveda de cañón con casetones, que evoca a la de la Trinidad de Masaccio en Santa María Novella de Florencia.
El fondo de la bóveda de cuarto de esfera o bóveda de horno se cubre con una concha o venera, símbolo del bautismo, de la que cuelga de una cadena de oro el huevo de avestruz mencionado. Las obras de Piero della Francesca son un elocuente ejemplo de la preocupación de los primeros pintores renacentistas por la construcción de un espacio arquitectónico geométrico, con estudio perspectivo riguroso. Nunca antes de esta Madonna de Federico de Montefeltro, la arquitectura pintada había resultado tan majestuosa y dominante en el conjunto de una pintura, hasta el punto de que se nos presenta no como un simple fondo, sino como auténtica protagonista de la representación. No en vano, Piero della Francesca fue tratadista, autor de una obra fundamental para la pintura, como de Prospectiva Pingendi, así como de Quinque Corporibus Regularibus. El punto de fuga perspectivo es la cabeza de la Virgen, que también es el centro de un gran espacio circular y coincide con el triángulo dominante en el centro del semicírculo que forman los personajes. Los muros y la bóveda sirven de referencia espacial para la configuración de la perspectiva y la búsqueda de la profundidad, pues la propia disposición arquitectónica favorece la incidencia de los efectos lumínicos, creando contrastes de luces y sombras. La intencionalidad y propósito de esta obra pueden estar relacionados con una alusión a la maternidad. De ahí la importancia del huevo y de la venera en el conjunto de la pintura. La esposa del duque, Battista Sforza, se retiró a la villa de Gubbio para concebir con mayor facilidad, cosa que logró, obviamente por causas naturales y según la familia ducal, con la colaboración milagrosa de San Ubaldo, razón por la cual el niño fue bautizado como Guidobaldo. El esperado nacimiento de este niño tuvo lugar el 1 de enero de 1472 y el fallecimiento de la madre el 6 de julio siguiente de ese mismo año a consecuencia de las secuelas del parto. El huevo, además de alusión a la creación, a la vida y al nacimiento, así como a la propia fragilidad y delicadeza de lo creado, era el símbolo del duque, relacionándose de esta forma con su sucesión. Igualmente, esta Madonna y Santos con Federico de Montefeltro se considera una obra votiva relacionada con la batalla de Volterra, triunfo logrado por el duque de Urbino en 1472, por lo que aparecería con la armadura, exaltando su poder y arrodillado en agradecimiento por la victoria.